Buenos días, en este trabajo práctico número 16 vamos a abordar el tema de la liquidación del impuesto a las ganancias de la tercera categoría, en este caso para una sociedad de capital. Como bien se vio en el caso práctico anterior, eh, reiteramos los cuadros que allí se habían elaborado. La liquidación del impuesto a las ganancias para una empresa distingue o se distingue en caso de que esta empresa o este ente tenga o no registraciones contables que le permitan confeccionar balances. En este caso del presente práctico, como estamos frente a una sociedad de capital y es de obligación, en virtud de la ley de sociedades comerciales, la confección de un balance contable, vamos a liquidar el impuesto conforme a la primera columna, es decir, al resultado que surge de ese estado contable, le practicaremos ajustes negativos o que disminuyen la utilidad o sumaremos ajustes positivos, es decir, que aumentan la utilidad para arribar al resultado impositivo. A su vez, también como se dijo en el práctico anterior, al tratarse en este caso de una SRL, sociedad de capital, el impuesto se determinará sobre el resultado impositivo que se arribe luego de practicar los ajustes y aplicando la alícuota del impuesto que corresponde a las sociedades. Es decir, aquí retomando algunos conceptos de atribución de la renta, el sujeto pasivo del impuesto es el mismo sujeto pasivo de la obligación tributaria. Respecto del esquema de liquidación y previo a resolver el trabajo práctico, vamos a trabajar con un esquema de columnas donde los ajustes que vayamos determinando, ya sea que disminuyen el resultado por generar mayor pérdida o un aumento de la utilidad, irán a columna 1, mientras que los ajustes que aumenten el resultado irán a columna 2. Partiendo de un resultado contable, es decir, el resultado según balance, que estará en columna 1 si es quebranto el resultado contable o en columna 2 si es una utilidad. Al final sumaremos las columnas y ese quebranto utilidad que se determine como resultado impositivo será el que se le aplicará la alícuota del impuesto para llegar al impuesto determinado. Empezando con el trabajo práctico, tenemos la siguiente información. Se trata de una SRL, confecciones SRL. Nos dan datos de domicilio, quit, actividad, fabricación y venta de muebles para oficina. Y el cierre del ejercicio de esta empresa es el 31 de octubre. Nos piden que determinemos el impuesto a las ganancias de esta empresa, de esta sociedad, al 31 de octubre del 2019, para lo cual nos dan la siguiente información. En primer término, el estado de resultados contable, es decir, que surgen de los estados contables, donde obtenemos el primer dato para efectuar nuestro caso, que es el resultado del ejercicio y cómo se compone en relación a ventas, costo de venta, gastos de administración, comercialización financieros, otros ingresos y egresos y la provisión del impuesto. El segundo cuadro que nos aporta el temario es el anexo del costo de mercadería vendida, que también surge de los estados contables elaborados por la empresa. Y el último cuadro que nos da el temario, que también surge del balance, es el cuadro de gastos. Bien, para iniciar la resolución vamos a ir observando qué comentarios o información adicional nos da el temario respecto a cada punto. Por ejemplo, el punto 1, ventas, que surge del estado de resultados, nos dice que no tiene observaciones, por lo tanto sobre ese ítem no habrá ajustes. Punto 2, costo de venta, el dato que nos da el temario es que directamente el costo de venta impositivo, es decir, el calculado según normas impositivas, es de 17.347,10. Por lo tanto, en la solución
vamos a comparar el costo de venta impositivo, que es dato informado en este caso, 17.347,10, con el costo de venta contable que surge del estado de resultados y del anexo de costo de venta, que eran 18.683. Es decir, acá el costo de venta impositivo es menor al contable, determina un ajuste de 1.335,90. Al ser un menor egreso, este ajuste aumentará el resultado, por lo tanto, esta diferencia se irá a columna 2. Continuando con el práctico, nos dan información respecto en el punto 3A, dentro del gasto de administración. Respecto a amortizaciones, nos dice que la cuenta amortizaciones incluye la de un automóvil para uso de los socios gerentes, 5.480 pesos, cuyo costo de adquisición en septiembre del 2015 fue de 27.400 pesos. A fin de resolver este caso, debemos primero analizar qué tratamiento le corresponde a este gasto, a la amortización, en este caso, de un automóvil. Y allí vemos que este concepto, si bien es deducible, está sujeto a una limitación que surge del artículo 92, inciso L de la ley, y es una amortización que tiene un tope. Se amortiza solo hasta 4.000 pesos anuales, es decir, 20.000 pesos por valor del bien. Todo lo que exceda a esa amortización será no deducible. En definitiva, tenemos entonces que la amortización impositiva permitida o habilitada será solo 4.000 pesos, mientras que la amortización que se había deducido en el estado contable eran de 5.480 pesos. Por lo tanto, hay una menor deducción en 1.480 pesos que provoca un ajuste en columna 2. Respecto al punto 3b, también dentro de gastos de administración, nos dice que la cuenta impuestos, tasas y contribuciones incluye un ajuste del impuesto a las ganancias realizado por el fisco correspondiente a años anteriores, compuesta por impuesto 720, accesorios 140 y multa 460. Un total de egresos consignados entonces en esta cuenta es de 1.320. En este caso entonces debemos analizar el tratamiento de cada uno de los ítems que componen este egreso. En primer lugar, el impuesto a las ganancias, los 720 pesos, sabemos que son no deducibles en función a lo que establece el artículo 92, inciso D de la ley. Respecto de la multa, a su vez, debemos analizar el artículo 227 del decreto, el cual establece que sí son deducibles los intereses y accesorios, pero no son deducibles las multas, con lo cual este ítem sería no deducible 460 pesos, mientras que los accesorios de 140 no habría problemas y no generarían ajuste. En definitiva, debemos anular o limitar la deducción de los dos conceptos no deducibles, la multa y el impuesto a las ganancias, 1.180, y al ser un menor egreso, en el estado del resultado impositivo, o en el resultado impositivo, será un ajuste a columna 2. Respecto al siguiente caso, el temario nos dice que en la cuenta seguros no incluye seguros pagados por adelantado por 270 pesos, conforme a póliza de fecha 06 de 2019 con vigencia por un año, correspondiente a maquinarias de la empresa. A fin de resolver esto, aquí debemos analizar la naturaleza del gasto, que en este caso es deducible, pero también debemos analizar la imputación, es decir, a qué ejercicio corresponde imputar este egreso en concepto de seguros. Y aquí advertimos que el seguro en cuestión fue exteriorizado, surge de una póliza de fecha 06 de 2019 y no está incluido en la contabilidad, con lo cual en función
a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la causa Compañía Tucumana de Refrescos, este tipo de gastos deben ser deducidos en la fecha que se firma el contrato. Por lo tanto, si bien el gasto no está devengado en los términos del transcurso del tiempo, sí estaría devengado en función a que el contrato que lo origina operó dentro del ejercicio, en este caso junio del 2019. Por lo tanto, aquí el gasto sería deducible. Como no tengo el gasto cargado en la contabilidad por 270 y sí es deducible impositivamente, debo realizar un ajuste a columna 1 por ese monto. Por último, el caso 3D, dentro de gastos de administración, nos habla de que en la cuenta otros gastos se incluyen las siguientes donaciones registradas al valor de costo que coincide con el valor impositivo. Dice que un escritorio y una silla fueron donados a una escuela provincial, precio de costo 204, precio de venta 280. Y luego un escritorio fue donado a un centro vecinal no reconocido como exento en el impuesto a las ganancias, 162 el costo, 200 pesos el precio de venta. Aquí lo que debemos analizar es el tratamiento que corresponde a cada donación. En primer término, tenemos que analizar si la donación es deducible, o cada una de las donaciones es deducible. Y en segundo lugar, debemos analizar si eventualmente la donación que fuera deducible está dentro del límite que establece la ley respecto de la posibilidad de deducir donaciones, que es el 5% de la ganancia neta. Entonces, el primer análisis respecto a la deducibilidad o no de la donación por concepto, es decir, por tipo de donación, es lo que determina el primer análisis y ajuste. La donación a la escuela provincial, por tipo de donación es deducible, lo que no sabemos es si por límite será deducible. Es decir, que lo que hacemos en este punto es ajustar la misma a columna 1, a columna 2. ¿A qué valor ajustamos? Al valor en que está registrado el egreso en el dato contable, en el balance. Y como estaban registradas a valor de costo, anulamos esa deducción o ese egreso contable a columna 2 dentro de la liquidación impositiva. Sería el ajuste de 204 pesos. A su vez, la donación al centro vecinal, al ser una donación a una entidad no reconocida como exenta, ya sabemos que es una donación no deducible. Entonces, a la anulación del gasto contable, por los 162 que estaba a valor de costo, deberemos reconocer también la utilidad por esa donación no deducible por los 38 pesos, que sería la diferencia entre el precio de venta y costo, y eso también compone el ajuste a columna 2. Es decir, la donación a la escuela provincial es un ajuste a columna 2 en forma transitoria, que luego será evaluado en función al límite, pero la donación al centro vecinal ya es un ajuste definitivo a columna 2, reconociendo, primero anulando la donación contable o el egreso contable, y luego reconociendo la utilidad. Por lo tanto, el ajuste total será 404 pesos a columna 2. Respecto al punto 4, el temario nos da información respecto a gastos de comercialización, en donde se incluyeron gastos de un agasajo realizado en la provincia de Buenos Aires a un cliente de la empresa. Este gasto, como tal, reviste la característica de ser un gasto de representación. Así que a los fines de la solución vamos a necesitar revisar qué tratamiento tiene este gasto de acuerdo al artículo 91 inciso H de la ley y 221 del decreto. En estos artículos que acabo de citar, determinamos que el gasto es deducible en función al concepto, es decir, el gasto de representación es deducible, pero con un tope legal consistente en 1,5% del total de las remuneraciones pagadas al personal en relación de dependencia. Entonces, nuestro análisis consistirá en revisar ese tope
que son 6.100 pesos, que surge del cuadro de gastos del temario. Al 1,5% nos darían 91 pesos de deducción posible, mientras que contablemente la deducción son 300 pesos, o el egreso son 300 pesos. Con lo cual, el ajuste permitido, al ser 91, me da una diferencia para ajustar a columna 2 como gasto no deducible por 209 pesos. Respecto al punto 5, dentro de la cuenta gastos financieros, el balance incluye intereses punitorios por obligaciones fiscales, 326 pesos. En este caso, el artículo 227 del decreto, que ya habíamos analizado anteriormente, limita la deducción de este concepto, estableciendo que es no deducible. Los intereses punitorios no son deducibles. Por lo tanto, tengo un ajuste a columna 2 que disminuye, que aumenta, el resultado impositivo por 326 pesos. Dentro de la cuenta otros ingresos, dentro del mismo estado de resultados que teníamos de la empresa, tenemos el primer concepto, que es una participación, o por la participación en Olega Sociedad Anónima. La empresa cobró el 25 de noviembre del 2019 3.500 pesos en concepto de dividendo en efectivo, los cuales habían sido aprobados por asamblea el 15 de marzo del 2019 y puestos a disposición el 30 de abril del 2019. Aquí, respecto al análisis, tenemos dos cuestiones. Primero, el tratamiento de este ingreso de los dividendos percibidos por una empresa de otra empresa. En este caso, debemos distinguir este tratamiento del dividendo que percibe una persona humana de una empresa, porque el tratamiento es distinto, y aquí estamos dentro del artículo 68 de la ley, que establece que este dividendo, en el caso de los percibidos por una sociedad, no son computables, con lo cual en principio generaría un ajuste a columna 1. Respecto de la imputación, el dividendo se imputa por el ejercicio, o en el ejercicio en que se produce la puesta a disposición, y esto se produce en el año, o en el periodo fiscal 2019. Abril de 2019 es la puesta a disposición. Por lo tanto, este ingreso en el periodo fiscal 2019 contable no sería un ingreso impositivo, correspondiendo a un ajuste a columna 1, es decir, disminuyendo la utilidad impositiva. El punto 6b, de otros ingresos también, contiene un beneficio por la venta de un terreno de 7.056 pesos. Y nos da la siguiente información. Es una venta de un terreno que fue comprado en 1996 a 38.543,75, vendido en septiembre del 19 en 45.750 pesos. El monto de la ganancia consignada en el balance, 7.056, es igual al cálculo contable de la empresa, que incluye la utilidad bruta por la venta del terreno más el cálculo de los intereses devengados al cierre. Y a su vez nos da detalles de la operación. Nos dice que el precio pactado se cobró de la siguiente manera: una parte de contado, un vencimiento al 31 de octubre de 9.150 y un vencimiento al 30 de noviembre de 13.726, cada cual contiene intereses. Y nos dice que la empresa, desde el punto de vista impositivo, optó por imputar el beneficio por el sistema del devengado exigible. A los fines de la imputación, de analizar la posibilidad de imputar esta operación por el método del devengado exigible, lo que debemos analizar es si se configuran los requisitos o condiciones para que aplique. En este caso, al tratarse de la venta de otros bienes, advertimos que parte de la operación es exigible, que la operación es exigible en más de un periodo fiscal, dado que hay una cuota que vence en el periodo fiscal 2020, que sería la cuota cuyo vencimiento opera el 30 de noviembre. Es decir, hay una parte exigible en el 2019 y otra en el 2020, con lo cual
se configura la posibilidad de aplicar el método. Ahora bien, ¿cómo se procede al cálculo? En primer término, determinamos el beneficio impositivo por la venta del terreno, que en este caso, al tratarse de un bien que no se amortiza, es precio de venta menos costo, si no sería precio de ventas menos valor residual, arrojando un beneficio de 7.206,25. A continuación, vemos qué parte de la utilidad es exigible en el periodo fiscal 2019. Para ello sumamos lo exigible en el periodo fiscal, que es la parte de contado, 22.874, más el capital de la primera cuota, 9.150, arrojando un subtotal que al dividirlo en el total de la operación, en el precio de venta, nos da el 70% de exigibilidad en el periodo fiscal 2019. A continuación, vemos qué parte del resultado impositivo, los 7.206,25, son imputables a este periodo fiscal por el 70% que determinamos recientemente, y nos da que el resultado impositivo imputable al periodo fiscal 2019 son 5.044 pesos con 37 centavos. Solo resta agregar los intereses devengados en el periodo fiscal 2019, recordando que la imputación de los intereses es independiente del método del devengado exigible y se imputan los intereses en función al tiempo, por el devengamiento en función al tiempo. Y allí tenemos que la totalidad de los intereses correspondientes a la primera cuota, cuyo vencimiento era el 31 de octubre del 2019, deben ser imputados en el periodo fiscal 2019, 540 pesos. Y respecto de la cuota que vence el 30 de noviembre, tenemos que la totalidad de los intereses deben ser proporcionados desde la fecha de venta hasta la fecha de cobro, ocurren 3 meses, de los cuales 2 meses entran en el periodo fiscal 2019. Por ello, multiplicamos 822 por 2 dividido 3. Eso nos da 548 pesos, que serían los intereses devengados en función al tiempo de esa cuota. El total de intereses es 1088, con lo cual el total del ingreso impositivo por esta operación para el periodo fiscal 2019 serían 6.132,37. A ese total lo comparo con el ingreso según el balance, 7.056, y me da que tendría una utilidad menor para este ejercicio, impositivamente hablando. Por lo tanto, el ajuste correspondería a columna 1 por 923,63 pesos. A continuación, respecto del punto 7, otros egresos del estado de resultados, nos dice que el monto de 1.320 se trata de una pérdida con motivo del incendio producido en el depósito del local de la empresa. La evaluación impositiva era de 3.000 pesos y la compañía de seguros que cubría el riesgo indemnizó a la empresa por 2.000 pesos. En este caso, el tema en cuestión debe ser analizado dentro del concepto de pérdida extraordinaria, tratado en el artículo 86, inciso C de la ley, que establece que cuando se produce un siniestro debo comparar el valor del bien perdido, que sería el valor residual del bien, cotejarlo con la indemnización percibida y con el valor recuperable. Y en este caso, si tengo pérdida o ganancia, diferirá el tratamiento de cómo pueda imputar esa pérdida o ganancia en el balance impositivo. En este caso, cotejo el valor de la pérdida, 3.000 pesos, versus la indemnización, 2.000, resultando una diferencia a deducir de 1.000 pesos. Como la pérdida impositiva es 1.000 pesos y lo deducido contablemente fue 1.320, tengo una menor deducción impositiva, con lo cual tendría un ajuste a columna 2 por 320 pesos. El último punto del temario, de la información adicional que nos brindaba, se refiere a la provisión del impuesto a las ganancias, donde el ítem deducido en el balance contable no representa observaciones, no tiene observaciones. Por lo tanto, aquí debo analizar el tratamiento que corresponde a este egreso, y como ya vimos, el impuesto a las ganancias es un gasto no deducible en función al artículo 92, inciso D de la ley. Por lo tanto, el importe contable deducido, 1.600 pesos,
se debe ajustar a columna 2, aumentando el resultado impositivo. Para finalizar, volcamos en el esquema de liquidación que les había comentado al principio todos el resultado contable, 2.182 pesos, a columna 2 porque es utilidad, y volcamos todos los ajustes que fuimos determinando en cada punto. Ahí se encuentran detallados cada uno. De esta manera llegamos a un subtotal de 4.343,27, que es el subtotal antes de analizar la deducción de la donación, que como recuerdan les había dicho que estaba sujeta a un límite. Entonces, cotejamos ahora sí el monto donado, 204, con el 5% del límite, 5% de la ganancia neta, es decir, 5% de 4.343,27, que serían 217,16. Por lo tanto, el monto que puedo deducir de la donación, que conceptualmente es deducible, es 204 pesos. Finalmente obtengo un nuevo subtotal, 4.139,27, que sería el resultado impositivo del ejercicio. Si tuviese quebrantos de ejercicios anteriores, serían restados de este impuesto determinado, de este resultado del ejercicio, perdón. Como no tengo, a ese resultado le aplico la tasa del impuesto, 30%, y obtengo el impuesto determinado como fin del ejercicio en 1.241 pesos con 78.